Bueno, pues continuamos entre viajes y fogones y les habíamos comentado al principio que íbamos a tener hoy al autor del libro Compañeros y camaradas, las luchas entre antifascistas en la Guerra Civil Española, de Manuel Aguilera. Don Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Bueno, decir que Manuel Aguilera, Palma de Mallorca, 1978, licenciado en periodismo, doctor, premio extraordinario en la Universidad CEU, San Pablo de Madrid. Ha colaborado en varias revistas especializadas en historia y ha sido profesor tutor de ciencias políticas en la UNED. Actualmente es redactor de El Mundo, el diario de Baleares, y profesor de periodismo en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez, adscrito a la Universidad Baleares, de Islas Baleares. Bueno, ¿cómo estás? Lo primero, Manuel. Muy bien, muy bien. Gracias por acogerme, gracias por la entrevista y encantado de saludarte. Bueno, lo primero, yo este libro ya me lo había dejado nuestro común amigo Luis Valiente y la verdad es que me impresiona porque no por menos conocido deja de llamar la atención este tema que muchas veces pasa desapercibido, el desconocido, ¿no? ¿Dónde surge este libro, la idea de este libro, Manuel? Sí, como tú dices, yo mientras investigaba este libro, siempre que le comentaba, la gente me preguntaba ¿qué estás investigando? Y yo decía, la guerra civil, me decían, ¿qué tema? Y yo decía, los combates dentro del bando republicano. Me decían, pero hubo... No, eso es... Bueno, el 99% de la gente me decía eso, o sea, no tenía conocimiento de esto. Y entonces yo, pues como siempre he sido, aunque soy periodista, hice la carrera de periodismo, he sido muy aficionado a la historia, he visto que este tema me interesaba mucho y que había un cierto vacío porque faltaban algunos datos concretos de número de víctimas, de un poco más detallados los combates que hubo entre ellos. Entonces dije, pues aquí esto hay que investigarlo y hay que sacarlo. Entonces surgió así. Manuel Pachi Junquera, buenas tardes. Pachi, encantado. Muy buenas tardes. ¿Qué razones llevaron al bando antifascista a dividirse y a enfrentarse? Las razones son puramente ideológicas e históricas. No nacieron con la guerra civil, sino desde el nacimiento ya se escenificó ya en la Organización Internacional del Trabajo, entre Marx y Bakunin, y siempre, sobre todo entre comunistas y anarquistas, pues siempre ha habido un recelo, que ha habido asesinatos entre ellos, ha habido incluso combates abiertos en la guerra civil rusa, y claro, la Segunda República, como ya es conocido por todos vosotros, hubo también divisiones entre las propias izquierdas, entre el propio gobierno de izquierdas de Azaña y con movimientos anarquistas que eran insurreccionales, y también parte de los movimientos socialistas también revolucionarios, ¿no? Que no querían quedarse en el sistema de la República, sino que querían ir más allá. Manuel, buenas tardes. Luis Miguel Sánchez. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal? ¿Qué cantidad de bandos había en lo que era el bando republicano? Porque yo recuerdo que un libro que se llamaba La guerra del general Escobar, que se tiene que enfrentar, va a por los nacionales y finalmente se enfrenta a los propios porque había un montón de ellos pegándose tiros entre ellos. Sí, bueno, el general Escobar fue herido en los combates de Barcelona, entre ellos mismos. Yo creo que fue de los primeros libros que empezó a tratar el tema del bando republicano y los problemas que había internos, y la gente se sorprendía bastante. Sí, es que sí, es cierto que los libros así generales de la guerra civil lo tocan así por encima y faltaba mucho por hacer. Yo creo que ha aportado algo, bueno, estoy bastante contento, ¿no? También no voy a decir lo contrario, ¿no? Que no es de la radio. Pero me gusta leer bastante de este tema y yo no recuerdo desde entonces un libro que se haya dedicado exclusivamente a lo que eran las guerras internas dentro del bando republicano. ¿Nos puedes ampliar qué grupos había, grupúsculos y demás? Grupos, para simplificar así un poco, yo lo dividiría en dos, que eran los partidarios de la revolución y los partidarios del gobierno republicano, se puede decir, que quería priorizar la guerra a la revolución. Esos serían los principales bandos. Entonces ya los anarquistas, que siempre han sido más revolucionarios, se sumaron a los partidarios de la revolución. También parte de los socialistas, sobre todo los caballeristas, del lado caballero, y luego también grupos más reducidos como el PUM, ¿no? El PUM, que ahí está la película esa de Tierra y Libertad, que escenifica muy bien,
Y luego en el otro lado pues estaría el resto de las izquierdas, estaría el Partido Comunista, muy importante, estaría parte del Partido Socialista y las Juventudes Socialistas Unificadas, estarían los partidos republicanos de izquierdas pero que tampoco tienen un papel muy activo en esta división, sino están como por ahí en medio, ¿no? Y luego están los independentistas están de la parte no revolucionaria, eso se ve en Barcelona, en el 37. Manuel, ¿cuántas batallas hubo en esta guerra entre las izquierdas? Vale, hubo 2 batallas muy importantes que fueron una en mayo del 37 en Barcelona y otra al final de la guerra, el último mes de la guerra, que es el llamado golpe de Casado. El golpe de Estado de Casado, sí. Sí, que es, bueno, en una, los derrotados, entre comillas, porque bueno, ganaron militarmente, pero fueron derrotados políticamente, fueron los anarquistas. Y en la segunda, en la de el final de la guerra, los derrotados fueron los comunistas. De hecho, la represión contra los comunistas no empezó con el final de la guerra civil, sino que empezó un mes antes con su derrota tras el golpe de Casado. Manuel, ¿cuántos muertos se produjeron? ¿Hay datos sobre esto? Vale, yo he cuantificado, he hecho una lista de nombres y me salen 1000 muertos, 1000 víctimas mortales, que claro, ahí no se incluyen heridos, presos y exiliados, ¿no? O sea que la cantidad así de víctimas, ¿no? En general, no víctimas mortales solo, sino víctimas en general, pues es muy difícil de cuantificar, ¿no? Pero hablaríamos de miles. Y claro, eso en medio de una guerra que encima estás perdiendo, pues es fatal. Manuel, creo que aparte de enfrentarse en retaguardia, que es donde en momentos de descanso se producían estos enfrentamientos, creo que incluso en el frente también se produjeron enfrentamientos, en vez de atacar al Ejército Nacional, de pegarse entre ellos. Vale, sí, bueno, en el frente había... en combates abiertos no hubo, pero sí hubo asesinatos. Y hay algún papel, bueno, porque esto casi todo son cosas de archivo, por ejemplo, una orden de la CNT que a sus batallones que les decía que todos los soldados que fueran llamados por un jefe marxista, ellos a los comunistas les solían llamar, bueno, y socialistas en general marxistas, que no fuera solo, porque le podían asesinar, ¿no? Solo por ser anarquista o ser del POUM. Entonces, eso afectó también, había mucho recelo en el frente, incluso las unidades no se apoyaban entre sí. O sea, si ahí tenía que haber una ofensiva y tenía que atacar, yo que sé, primero un batallón comunista y le tenía que hacer una cobertura al batallón anarquista, pues a lo mejor no le hacían la cobertura como tenía que hacérsela porque eran comunistas. Entonces, eso se vio incluso en la defensa de Madrid. Manuel, aparte de todo esto, ¿podrías comentarnos si hubo algún episodio en el que se dé una idea del odio que había entre ellos? Episodios de odio, pues hay muchísimos, hay sobre todo de asesinatos en pueblos, ¿no? Porque en los pueblos es donde que también se ve entre los bandos tradicionales de franquistas y republicanos. En los pueblos hay asesinatos muy viles de incluso gente que se conocía, pero unos eran de la UGT y los otros eran de la CNT, y incluso de matarlos a cuchilladas a pesar de tener armas de fuego. Esto fue en Teruel, en un pueblo de Teruel que se llama Oliete, y que, bueno, todos los papeles cuentan, bueno, varios papeles cuentan de eso, de que fueron asesinados a cuchilladas cuando los agresores tenían armas. Luego también uno que le pedía fuego a uno porque lo conocía, y al marcharse el que le ha dado fuego le tiraba una granada, ¿no? Y bueno, se atacaban mucho también. Sí, porque había muchos atentados también, ¿no? Que a lo mejor unos iban en coche y los otros les esperaban en emboscadas y los mataban. Bueno. Manuel, el asesinato de Andrea Unín marca ya un antes y un después en esta guerra fratricida entre las izquierdas. El asesinato de Andrea Unín es quizá el más conocido de esta guerra fratricida. Y sí que, bueno, sobre todo es quizá el más recordado, ¿no? De todas las víctimas, de las 1000 víctimas estas, pues es el más recordado.
También ha sido el más investigado porque como afectó, él era el secretario general del POUM, el Partido de Unificación Marxista. Ha sido muy investigado y se ha descubierto pues quién estuvo implicado en su asesinato y desaparición, porque todavía no se sabe dónde está. Claro, decía que el cuerpo estaba en Alcalá de Henares y que uno de sus torturadores pudo ser Santiago Carrillo, ¿no? Esto está... Bueno, eso no, lo de Santiago Carrillo no está muy claro. No está muy claro. Lo que sí está claro es que Antonio Ortega, que era el director general de seguridad en aquel momento, estaba implicado y él era del Partido Comunista, y evidentemente pues los dirigentes del Partido Comunista debían conocerlo todo. Bueno, de hecho, el autor intelectual es un agente soviético que es Alexander Orlov. Eso está probado. Orlov. Aunque él luego escribió un libro y nunca reconoció el crimen de Andrei Bunin, pero bueno, todas las investigaciones apuntan a él y bastante evidentes, ¿eh? Oye, y Manuel, estamos acabando. ¿Esto sí que afectó a este enfrentamiento entre las izquierdas a la derrota republicana? Bueno, hablar solo de un factor, ¿no? Para la derrota republicana es difícil, ¿no? Porque hubo muchos factores, ¿no? Pero yo creo que, y sobre todo después de la investigación que he hecho, que eso fue uno de los factores decisivos, sin duda. También la falta de ayuda exterior que tuvo la República me parece un factor muy importante, pero este es un factor también decisivo, digamos, de los 2 o 3 más importantes, y además que ha sido reconocido por grandes historiadores como Stanley Payne o bueno, muchos otros, hispanistas, Paul Preston, han reconocido que las divisiones internas fueron clave. Claro, al final el nexo de unión que tenían estas izquierdas era el anticlericalismo, pero luego había unas diferencias filosóficas brutales entre los marxistas y los anarquistas sobre todo, ¿no? Sí, y que además son diferencias que todavía continúan. Incluso se puede ver hoy en día la división que sigue habiendo en la izquierda, ¿no? Porque al final todos quieren cambiar lo que hay, pero lo que tiene que haber después no está claro. Claro, no está claro. Y entonces es muy difícil al final que confluyan, es muy difícil. Desde tu opinión, históricamente hablando, los más perjudicados al final han sido los anarquistas, ¿no? Porque son prácticamente los que han desaparecido. Sí, sin duda. Los anarquistas en esos enfrentamientos, aunque ellos eran una fuerza muchísimo más potente que cualquier otra en aquel momento, porque la CNT era el sindicato mayoritario, no supieron jugar bien en política, y entonces al principio de la guerra empezaron con mucha fuerza, poder, sí. y fueron perdiéndolo poco a poco, fueron ellos retrocediendo en sus postulados en pro de la guerra para que no hubiera más peleas entre ellos, y al final lo que consiguieron es que el Partido Comunista lo acaparara casi todo y ellos relegados, bueno, a una manera prácticamente simbólica. Salieron del gobierno catalán, salieron del gobierno de Negrín, luego Negrín puso un ministro anarquista, sí, pero que no, era un poco monigote. Quizás la muerte prematura de Durruti precisamente el 20 de noviembre del 36, eso les queda sin su líder más carismático, ¿no? Claro. Y por eso muchos anarquistas creían que lo habían matado a los comunistas. Sí. Porque fue un poco casualidad que justo en un momento de ebullición revolucionario muriera uno de los líderes más carismáticos. Sí. Entonces, pero bueno, no está muy claro al final quién lo mató. Hola Manuel, soy Miriam Garrido. Yo te quería preguntar, ¿por qué eliges un tema tan concreto y tan polémico? Porque nos quedan 50 segundos para que contestes a eso. ¿Qué es lo que te mueve a llevar? ¿Qué conclusiones sacas tú después de esta investigación? Bueno, a mí el tema me llamó la atención desde el principio porque no podía creerlo, porque es como una doble guerra civil. Ya una guerra civil te llama la atención, pues que haya otra te llama muchísimo la atención. Y entonces vi que había un hueco ahí y dije, pues por aquí porque yo quiero investigar, quiero aportar algo. Sí. Pues Manuel, ha sido un placer tenerte con nosotros, prometimos. ¿En qué estás trabajando ahora?
Ahora estoy ya, como ahora vivo en Mallorca, antes vivía en Madrid, pues ahora estoy en tema de los italianos en Mallorca, durante la guerra. Pues sí. eso, cuando lo tengas terminado, si quieres, volvemos a pasar por los micrófonos porque es un placer hablar contigo y que nos cuentes pues, tus proyectos. Encantado, igualmente. Manuel, un fortísimo abrazo. Manuel, el autor de Compañeros y Camaradas, las luchas entre los antifascistas en la Guerra Civil Española. Editorial Actas.